voy a recibir, eh, decir todo el compromiso que ha tenido a todo nivel, ¿no? Y las cosas que han pasado buenas y malas en su vida, mirá, lo muestro acá, me llevaría, no sé dónde está la cámara acá. Todo esto es simplemente La síntesis, una claro. hoja de la síntesis de todos los cargos y de todas las cosas. Pero qué placer recibirlo a Jorge Tayana, que me dicen que está en línea para charlar con Sí. nosotros. ¿Cómo está Hola, Jorge? ¿Todo ¿cómo bien? estás? ¿Qué tal, ¿Cómo Jorge? estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué Bien, haces, Jorgito? ¿Cómo vas? muy bien. Bien, bien, bastante bien. Últimamente, cuando un kirchnerista se cruza con otro kirchnerista, eh, la pregunta es, ¿cómo la ves? ¿No? Se dicen uno al otro, decir, ¿cómo la ves? Y el otro le contesta, ¿cómo querés que la vea? Y entonces el otro responde, jodida. Y el otro dice, jodida, después te hablo, chau, chau. Y se separa. Digo, a las respuestas simples, ¿podemos agregarle cómo estás viendo, Jorge? Porque tu presencia en el programa trasciende el kirchnerismo, sos parte de todo el movimiento que se generó dentro del peronismo, pero fundamentalmente venís con mucha más historia, podés hablarle a la gente con mucha más historia, porque esencialmente ha sido una vida en el peronismo. ¿Qué- ¿Esta película ya la viste en algún momento o te parece que estás viendo algo nuevo? No, las dos cosas. Ya la vimos en algún momento. Algunas cosas son muy parecidas a la caída del peronismo, a la proscripción del peronismo. Ujú. 56, 57, yo era muy chiquito, pero me acuerdo esa sensación de temor, esa descalificación, esa información, ese mundo oficial en donde todos los peronistas eran chorros y ladrones y malas personas, y la proscripción hasta del nombre. O sea, algunas cosas me hacen recordar lo del cambio de nombre, ¿no? Ahora quieren tirar el edificio de obras públicas, que fue de obras públicas porque tiene el dibujo de Eva, la escultura, y eso hicieron con el Palacio Presidencial, y eso Ujú. hicieron con la casa de Jorge Antonio en Mar del Plata, en Los Troncos. Claro, Yo no sé si claro. tuvo como 20 años, era un baldío todo eso. O sea, algunas cosas me recuerdan, y como el cambio del nombre del Centro Néstor Kirchner, en ponerle Sarmiento, Libertad, no sé Ujú. cómo le ponen. O sea, algunas cosas son parecidas a eso, junto con el Ujú. odio que estaba presente. Y después muchas cosas son parecidas a la dictadura, Ujú. este, sin desaparecidos, al menos por ahora, pero claramente con tendencias de persecución, de descalificación y de una violencia verbal casi incontenible, si el hombre no se puede ni siquiera controlar. Así que tenemos antecedentes de esto, pero también es distinto, porque estamos en un mundo distinto. Aquello era el mundo de posguerra, era el mundo bipolar, era el mundo que por otra parte tenía ciertos modelos de desarrollo social y de bienestar social en marcha en distintas partes del mundo, mientras que ahora estamos viviendo esto nosotros, mientras que el mundo, por lo menos en el occidente europeo y en Latinoamérica, aunque en Latinoamérica más mezclado, vive un revival del neoliberalismo y de lo que se ha llamado la financiarización, que es que si combinamos la financiarización con la generalización de los grandes grupos monopólicos y con la aparición de los grandes grupos electrónicos de alta tecnología, tenemos un escenario con actores distintos, pero todos poderosos y todos que llevan a qué? A fomentar la desigualdad, a incrementarla y a tener una visión del mundo que para la mayoría de la gente se vuelve pesimista, ¿no? Es curioso, algunas de las cosas que vemos de los jóvenes que no piensan en el futuro y que dicen no vamos a tener hijos porque se acaba el mundo, ¿para qué voy a tener un trabajo fijo si total, mejor me voy de viaje y conozco? Es decir, están como que el mundo se acaba en el 2050
eso es muy parecido a los años 20 del siglo XX, Claro. los años locos, aquello de el malestar en la cultura de Freud, aquello de la decadencia de Occidente de Spengler, o sea, esa visión oscura del presente y del futuro, y al mismo tiempo en esos años el surgimiento primero del fascismo y luego del nazismo, ¿no? Es muy impresionante que el partido neonazi alemán haya ganado su primer estado en Turingia, que es una Länder de lo que era Alemania Oriental, pero que es el primer partido que ganó el Partido Nacional Socialista en 1932. O sea, pareciera haber correlación. Así que estamos ante este auge de la ultraderecha, con la expectativa de la elección del martes en Estados Unidos, que va a tener su influencia, y con la versión local, que es Milei, que es una versión de alguna manera contradictoria, porque es una versión trumpista, pero que al mismo tiempo es antinacionalista, cuando Trump en ese sentido es nacionalista y es MAGA, Make America Great Again, y es proteccionista y pone aranceles, mientras que el nuestro dice que es todo al revés, que hay que destruir el Estado, que es el topo, etcétera, etcétera. Entonces, pero con esas peculiaridades no hay duda que Milei representa ese fenómeno de ultraderecha en la Argentina, con un ejercicio de violencia que por ahora se ha expresado en las manifestaciones callejeras, en las amenazas, en las descalificaciones y en una violencia verbal muy fuerte. Lo malo es que la violencia verbal suele ser continuada por una violencia... Espirala, práctica, ¿no? espirala en violencia legítima. Exacto. Sí. Exacto. Jorgito, yo además de preguntarle, yo cuando venga a la hecatombe quiero estar al lado de él. Porque lo que muchos no saben, porque a Jorge lo ven como un, digamos, a ver, es un diplomático, un hombre muy mesurado, pero Jorge tiene una historia de bancársela con el cuerpo. Quiero contarlo porque siempre, viste, con algunos amigos de entonces, charlamos de eso, ¿no? De que en esa época en la que había que bancar, además de lo dialéctico, bancarlo con el cuerpo, Jorge era un tipo al cual uno siempre registraba por eso, por esa voluntad de sostener con palabras y con hechos. Jorge, a ver, la sensación que uno tiene en este momento en la Argentina se expresa en la necesidad de que este tipo se vaya. ¿Por qué? Porque ve cómo el país se destruye, se desgaja, se desmembra todos los días un pedazo, pero pedazos importantes. Y vos ves que la sociedad más o menos pensante, la que no está involucrada solo con los memes, la que no está involucrada solo con la frase de Twitter, empieza a percibir esto de que nos va a quedar un país derruido. Sí. Y sale una especie de, a ver, ¿cómo decirte?, de solución mágica, el juicio político. ¿Vos qué pensás del juicio político? Bueno, no, yo no creo mucho en el juicio político, al menos en esta instancia. Es difícil. Yo creo que ha hecho barbaridades, pero eso no da, ni los números dan para un juicio político que sea exitoso. Lo que creo además es que más allá del juicio político, lo que sea, lo que tenemos que hacer es generar una cierta esperanza, expectativa, proyecto de cambio. Es decir, este hombre y su grupo están destruyendo todo, eso lo vemos claramente, y lo están destruyendo a una velocidad notable. Ahora, no nos engañemos, mientras no haya una dirección alternativa, una propuesta alternativa, un grupo grande que tenga 5, 6, 8 puntos para llevar adelante, no es razonable pensar que del derrumbe que va a dejar esto, naturalmente todos van a venir para este lado. Eso no es necesario que suceda así. Eso pensamos, en realidad, y no fue mal otras veces. Es decir, necesitamos tener un polo, algo que sirva de acumulación. Y ese polo tiene que dar cuenta
de los errores que hemos cometido, de las insuficiencias de lo que hemos hecho y producir un reacercamiento con un sector popular importante y un sector medio que supieron votar al peronismo, que supieron acompañar los procesos de Néstor y de Cristina y que hoy se han alejado. Eso es la verdad. Y se han alejado no solo porque, o más bien no porque Milei sea un genio o una novedad, que la novedad lo es, sino porque nosotros no hemos sabido escuchar, no hemos tenido el oído cerca de la gente, no los hemos dejado expresarse, y no logramos lo que siempre logró el peronismo. El peronismo es aceptado en la sociedad argentina por dos razones. Una, popular, básica, que siempre mejora el nivel de vida de los trabajadores, mejora el salario real de los trabajadores. Esa fue su impronta histórica. Y la otra es más nacional, no solo es popular o de clase, sino es más nacional. El peronismo siempre arregla las grandes crisis que hay en Argentina y lo saca para adelante. No hemos podido hacer eso en el último gobierno y algunas de las debilidades se insinuaban también en el final del gobierno que nos llevó a la derrota con nuestro candidato en el 15, con Scioli. Entonces, me parece que si no somos capaces de superar eso, es más difícil pararlo. Quiero decir una cosa así importante que no había mencionado. Yo soy optimista sobre Argentina. Soy optimista porque veo el mundo en una situación muy complicada, muy difícil. Y creo que Argentina tiene una serie de características estratégicas, de ubicación, de conformación, de riquezas, tanto físicas como humanas, que le va a permitir moverse bien en un mundo que va a ser muy convulsionado. El mundo va a ser muy convulsionado y lamentablemente tenemos que decir que en la Argentina, cuando ha habido grandes líos mundiales, no le ha ido mal, si ha sabido aprovecharlos. Y creo que nos vamos a enfrentar próximamente, en los próximos 10 años, a un mundo, sobre todo una Europa, que va a estar en profunda crisis, y a una África que está en crisis, y una Asia que está creciendo, pero que al mismo tiempo también va a tener movimientos y tensiones, y una Europa que no va bien, y un Estados Unidos que paulatinamente va declinando. Es decir, el pasaje del mundo unipolar al mundo multipolar es una frase, pero eso no se da de un día para el otro, y no se da sin muchos traumatismos, sin fricciones, sin choques, sin conflictos. Lo estamos viendo en algunas guerras que reciben mucha atención, pero hay muchas más guerras, y de hecho va a haber muchos problemas. Si a eso sumamos la competencia entre los países, la lucha por las riquezas, un mundo que es más parecido al mundo multipolar de comienzos del siglo XX o del fin del siglo XIX, ¿no? Donde había varios que estaban peleando y que terminaron en una guerra mundial, pequeño detalle. En ese mundo nosotros vamos a tener que movernos, y si nos movemos bien, en lo que yo llamo un no alineamiento activo, es decir, la versión actual sería de la tercera posición, un no alineamiento activo, o sea que defendamos nuestro interés. Ahora, tenemos que hacer cosas muy distintas a lo que hace esta gente. En vez de no sumarse a los BRICS, obviamente hay que sumarse a los BRICS. Perdón, Jorge. Sí. Cosas muy distintas a lo que hace esta gente y también cosas distintas a lo que vinimos haciendo nosotros. Porque te quiero preguntar dos cosas. La primera es, ¿vos crees que nosotros tenemos hoy una dirigencia capaz de mirar ese mundo que vos describís que se viene? O sea, ¿crees que tenemos una dirigencia o que estamos a la altura del conflicto sobre inteligencia artificial, robótica, extractivismo de datos, esto que vos describías recién como los recursos naturales, habida cuenta que eso afecta directamente a las mayorías y a lo que vos decís que hace grande el peronismo, que es el salario y la cuestión nacional? Te pregunto, ¿esas mayorías pueden ser representadas en una disputa o en una discusión con nuestros cuadros? Bueno, por ahora nos cuesta todo, diría, para
para no ser soberbio. Nos cuesta a todos entender por qué se nos apartó una parte importante de la sociedad y de nuestros votos, y no dar una respuesta superficial y que oculte nuestras propias deficiencias. Lo que pasa es que ahí viene una discusión que es metodológica pero política, que es cómo se produce una visión revisionista de nuestro propio accionar sin transformarlo en una especie de autoflagelación interna, autoflagelación que solo te termina autodestruyendo. Es decir, si lo vemos en términos un poco militares, la derrota siempre produce dispersión. Y ustedes saben que en todas las batallas tradicionales, la mayoría de las víctimas se producen no en la misma batalla, sino cuando se produce el repliegue del que pierda. Porque el ganador lo persigue y lo va matando de a uno. O sea, nosotros tenemos que lograr que esa dispersión termine, y creo que los movimientos dentro del Partido Justicialista y lo que se había resuelto en el Congreso de que el 17 de noviembre teníamos que tener una conducción, creo que ese paso con sus vueltas y sus idas y venidas, pero se está dando. Y entonces lo que tenemos que esperar ahora es que ese partido, que no es el conjunto del movimiento, pero es una herramienta que ya no es solo la herramienta electoral, sirva como sirvió en el 19 bajo la dirección del Flaco Gioja, en la creación de un grupo de acción política, algo que atraiga a los distintos sectores que se han alejado y que permita darle una dinámica que hoy no hemos tenido. En el área de relaciones exteriores, por ejemplo, fue lo único que pasó. Hubo dos cosas. Hubo una reunión en el partido hace un mes, donde hablamos algunos y que sirvió, vinieron de todos lados y de todos los campos. Eso era lo bueno. Y después hubo una reunión que tuvo que ver con hacerle un homenaje a un ex canciller argentino, que fue muy destacado, que es de origen socialista, y que logró juntar de nuevo a los distintos, Bramuglia me refiero, y que logró juntar de nuevo a los distintos sectores. Es decir, bueno, esto que se ve en las relaciones exteriores, que es más fácil, porque finalmente hay acuerdos nacionales, aunque Milei haga disparates, hay algunas bases más importantes para tener acuerdos nacionales, hay que llevarlo a otros puntos, a los puntos que vos referías, y eso hay que construirlo. Por eso yo creo que es yo veo un escenario muy, sí. Perdón que te interrumpa, veo un escenario muy difícil porque la gente formada como ustedes, digo, en tu formación, esta cuestión de estudiemos los temas nacionales para poder intervenir, estudiemos para poder ser eficientes, para poder dar lo mejor que uno tiene, que es ese amor, la militancia, el compromiso. Digo, ¿cómo se conjuga eso con alguien que es diputado nacional del otro lado y te dice, ¿cómo voy a saber quién es Astiz si nací en el 93? Y parece, claro, pero digo, hay una complejidad extra, porque digo, si yo repaso cuando vos fuiste legislador, cuando fuiste canciller, ocupaste un montón de cargos, bueno, vos discutías con cuadros políticos, que podemos estar totalmente en las antípodas, no nos puede gustar, hablaban del fin de las ideologías, de la practicidad, de ser emprendedores y demás, pero había un discurso político. Vos estabas discutiendo con una persona que leía y que tenía intereses y que eran totalmente antagónicos con los nuestros. Pero ¿cómo se discute con esta maquinaria, con esta fábrica? Lo quiero decir yo, para ponerlo en palabras claras. Esta fábrica de idiotez humana donde se llega a través de las redes sociales. Esto que decía Humberto Eco, bueno, pero es que antes los idiotas opinaban en los bares, ahora tienen opinión pública. Entonces digo, es como una barbarie que nos va llevando y donde yo noto que mucha militancia se da vuelta a mirarlos a ustedes, como diciendo, ¿cómo se enfrenta esto? ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, me parece que tiene varios. Yo creo yo sé o creo lo que yo hago o lo que trato de hacer, que es recorrer, reunirme, escuchar y hablar. O sea, predicar con lo que creo que es la base de lo que tenemos que hacer
y tratar de difundir ideas, conceptos que son distintos, que además tienen, me parece, cierta lógica de tipo estratégico. Es decir, me parece que la reconstrucción del movimiento nacional viene y debe ser de abajo hacia arriba y de la periferia al centro. Y eso hay que auspiciarlo y hay que fortalecerlo, porque de lo contrario no vamos a eliminar la distancia que tenemos o que se ha producido con mucho de lo que fueron nuestras bases o que son las bases del movimiento popular y que la están pasando muy mal. Lo principal, sí creo, es escuchar. A donde voy hay dos hechos que son muy característicos. La gente tiene muchas ganas de escuchar y escucha atentamente a las cosas, algunas yo hablo bastante del mundo, que son cosas medio, muchas veces más alejadas de la cotidianidad de la gente. Toda la gente, hay mucha gente informada y mucha base nuestra y en general base pensante que no tiene o no sabe cómo expresarse o dónde actuar. Entonces, por un lado vos notás la orfandad de eso requiere de militancia, que no ha habido en los últimos años. Esta es una buena razón. Y esa gente no solo quiere escuchar y está dispuesta a militar si siente que tiene un camino o que tiene una orientación, sino que también quiere ser escuchada. O sea, te hablan, no hay posibilidad de ir a dar una charla, que te aplaudan y que vos te vayas. Vos tenés que ir, hablar, decir lo tuyo y después abrir y escuchar a las compañeras y compañeros que tienen bastante que decir. Incluso dicen cosas contradictorias entre distintos sectores, pero digamos, yo veo que de la parálisis, del garrotazo de la derrota que dejó a todo el mundo medio turuleto y en dispersión, estamos pasando a otra etapa. Y esa etapa creo que hay que alentarla, porque el otro elemento fundamental es que no hay triunfo sin esperanza. Si no hay esperanza, no hay triunfo popular. Y la verdad es que nosotros hemos perdido la capacidad de darle la esperanza a la gente. Tenemos que volver a darle la esperanza a la gente. Y eso no se da solo porque, digamos, somos la alternativa. Se da en la medida que la gente escuche que nuestro lenguaje, nuestras propuestas son entendibles, son razonables y coinciden con sus preocupaciones. Eso me parece que es vital. Y creo que eso está cambiando y estamos entrando en una segunda etapa, que el problema de eso es que se superpone mucho con las peleas electorales. Y las peleas electorales son bastante comprensibles, pero muchas veces se adelantan para preposicionarse y terminan obturando la posibilidad de un debate más útil, más constructivo entre el conjunto de la ciudadanía o por lo menos de la militancia interesada. Jorge, ¿qué tal? Yo te quería consultar, ¿vos no tenés la impresión de que hay una suerte de blindaje en los oídos de la sociedad, como que nos han realmente ganado la batalla discursiva para que seamos nosotros quienes realmente como movimiento podamos retomar? Por ejemplo, yo escuché este paralelismo que vos hiciste con los años 20 o con alguna instancia del mundo de los años 20. También creo que se parece mucho a la de los años 50, a los años previos a la Guerra Fría, a los años finales de la Guerra Mundial, a los años en que la ONU crea el Estado de Israel, a los años en que había Oriente y Occidente, estas alianzas que se están empezando a dar entre rusos, chinos, este fracaso del modelo, si se quiere, demoliberal. Ahora bien, nosotros, sea desde el arriba, desde el abajo, desde la periferia, todavía podemos ser una alternativa para volver, si se quiere, a reivindicar esas viejas banderas, las permanentes banderas de la justicia social, esto que hablaste de las dos cuestiones constitutivas del ADN del peronismo, que son recomponer el salario. Yo creo que hay una generación que está totalmente blindada, que tiene el oído cerrado, ¿no? Va como el casco de los caballos y no
no nos permite la permeabilidad para hacer esa opción y esa alternativa. Bueno, sí, es cierto, pero repito, no es la primera vez. Acá escuchamos durante toda la dictadura, por algo será. No nos olvidemos de eso, ¿eh? La primera huelga fue valiente y fue en el 78, hecha por los 25, ni siquiera por el conjunto de la sociedad. O sea, por algo será, algo habrán hecho. Los peronistas son todos ladrones, está bien que los persigan. Es decir, todo eso tampoco es tan nuevo y no es que no haya pasado. No tengamos una visión mítica de que nunca el pueblo o sectores del mismo compraron proyectos contrarios a sus intereses de largo plazo. Esto ganó, es decir, el 23 de septiembre del 55, cuando renuncia Perón y se va a la Cañonera, se reventaba la Plaza de Mayo de gente que decía libertad, libertad. O sea que esto tiene su historia y dar la vuelta cuesta, Y en esta época cuesta porque lo que es evidente es que nosotros, en general, el Movimiento Nacional, no ha tenido una preocupación por reflexionar sobre sus limitaciones. Nos hemos peleado en el propio gobierno, lo cual ha servido poco para superar las dificultades que se tenían, y al contrario, nos ha llevado a más paralización o a menos eficacia en la gestión. Y creo que ese trabajo cuesta removerlo, pero no es imposible y además tenemos la realidad a nuestro favor, porque la realidad es que desde la destrucción del estado de bienestar, que tiene nombre y apellido, quién lo auspició, dónde lo auspiciaron, qué consecuencias se está teniendo, y acá lo que están haciendo es eliminar esos restos del estado de bienestar que ya venía bastante en descomposición y que tuvo un origen propio, no ligado a la posguerra o a la lucha de la Guerra Fría, sino ligado al peronismo, que generó un estado de bienestar muy sólido, muy fuerte, y que intentaron destruir varias veces, y ahora Milei está haciendo un intento final por destruirlo. ¿Por qué digo final? Porque quiere arrasar con todo y porque a cambio de ese compromiso es que ha logrado el apoyo del poder económico de los grandes medios de esta sociedad, porque la verdad que a mí, yo no me indigno ni siquiera tanto contra Milei, que me parece un emergente de una sociedad en crisis, y lo importante es quienes lo respaldan. ¿Por qué gobierna Milei? Milei gobierna porque lo apoyan los sectores más poderosos, económicos, financieros y mediáticos de esta sociedad. Por eso gobierna. Y por eso las locuras que hace y los disparates que hace no merecen prácticamente crítica. ¿Quién ha dicho algo de que diga lo que diga de los legisladores, de los periodistas? ¿Quién ha dicho algo de lo que hizo recién en la Cancillería, que dice que va a ser una policía del pensamiento? Eso merecería una tapa de los diarios. Nada. No merece tapa de los diarios. Dicen, bueno, se le fue un poco la mano, estuvo... O sea, y eso creo que hay que construirlo y debatirlo. Al día siguiente hacen una especie de ataque a la oficina del presidente del Partido Radical en el Comité Nacional, con campaña y todo. ¿Ah? Nada de eso tiene que ver, nadie busca lazos, no hay fiscales que intervengan, no pasa nada. Bueno, me parece que lo que hay que ir es moviendo eso y mover también a las representaciones políticas y sociales y sindicales, porque además nosotros tenemos un Congreso que en su conjunto hasta ahora está dando unas muestras de subordinación al Ejecutivo vergonzosas. Porque evidentemente hay sectores que no han apoyado todo eso. Claro, Legislación, sí. que hace, sí, pero el resultado final, entre que compran uno, no va el otro y arreglan con uno, el resultado final es que el Congreso no es un poder de la República que balancee las arbitrariedades y las ilegalidades que comete el Ejecutivo, como tampoco lo es el Poder Judicial, que hasta ahora guarda un silencio extraordinario sobre cosas que cuando el presidente dice soy un topo que vengo a destruir el Estado, no hay un fiscal
que le pregunte qué sentido dio esas palabras y si las mismas no le parece que están en contradicción con los deberes que él ha jurado respetar y cumplir como presidente de la Nación Argentina. Bueno, por lo menos para que lo conteste, diga no, por esto, nada, nadie le parece normal que el presidente de la República, que es el jefe de Estado, diga yo soy un topo que he venido a destruir el Estado. Pero vos decís que no se dan cuenta de que ellos también son el Estado, porque a mí esto es lo que me llama la atención, que los fiscales, que los jueces no se den cuenta que cuando habla de destruir el Estado ellos no quedan afuera. Bueno, piensan que van a mantener sus privilegios, se hacen favores, y ahora están mandando no sé cuántos, 100 y pico de jueces para que se los apruebe el Senado, ¿no? O sea, quieren ir copando la justicia y esperan tener este acuerdo. A mí me sorprende otras cosas. Por ejemplo, y eso pasó en el Senado. Si nosotros hemos dado acuerdo para un embajador en Estados Unidos, que ahora es canciller, y que sin embargo tiene domicilio fiscal en Uruguay. Claro. ¿Cómo vamos a tener de representante, ya no de canciller, de representante ante un país tan importante como Estados Unidos, con el cual tenemos tantas cuestiones económicas en danza, y ponemos a un señor como embajador que tiene domicilio fiscal en Uruguay? O sea que es un hombre que decide no aportar tributar en la Argentina. Claro. Es una cosa... Bueno, tenemos un viceministro de Economía chileno. Bien, lo mismo. No, y tenemos de ministro de Economía a un señor que no sé por qué no está procesado por la fuga de capitales que hizo cuando gobernaba Macri. Sí, tiene toda su fortuna en el exterior. Además. Claro, es decir, o sea, aceptamos cosas que no son. Ahora, eso no está para el diario, eso no está tan fuerte en los debates, y evidentemente el gobierno, con un sistema de presión y de presión y de castigos, trata de mantener a los legisladores subordinados. ¿A través de qué? A través de apretar a las provincias, que no les va a dar la plata que les debe dar y que ya no les da, y entonces dice, bueno, te voy a dar algo de lo que te tengo que dar, pero no te doy si te portás bien. O sea, es la inversión de la situación, ¿no? Vos, si querés recibir algo, tenés que dar pruebas de sumisión y de aportar o de ponerte en onda con el gobierno. Eso es una cosa infame, como es infame lo de la Cancillería del otro día. Vamos a poner una policía del pensamiento. ¿Dónde se ha visto eso? Eso es peor que Orwell. Y sin embargo... En los cuarteles se dice necesitamos cortar, se nos corta el Zoom. Necesitamos cortar, perdón. Porque se nos va a cortar la comunicación. La comunicación. Jorge, 1500 gracias. Lamento despedirte así, pero no me estaba mirando con mis compañeros, entonces no teníamos comunicación acá. Te pido disculpas. Gracias siempre, gracias por todo, por la militancia y por echar luz sobre algunos temas donde uno es bastante burro y suele opinar por lo que se comenta en las televisiones y no con conocimiento. Y siempre estás ahí para dar una mano. Miles de preguntas de la gente, te lo quiero decir para que después no se embole la gente, preguntarle si es el plan Thatcher, nada, se pregunta sobre China, hay un montón de preguntas, pero sí, claro. no las pude hacer, pero no va a faltar oportunidad que te entrevistemos de nuevo. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buen domingo. Gracias, igual para vos. Saludos a todos ahí a la familia. Saludos. Muchas gracias.